artículos científicos y toda la información que sea en el ámbito académico, o sea, en lugares como la universidad, corporaciones, instituciones y colegios, todo el conocimiento que se construye en estos lugares se denomina académico y lo voy a poder buscar o encontrar en estas bases de datos de fuentes de información verificada. Entonces, recomendación, cuando yo voy a buscar, por ejemplo, un concepto, sí lo puedo buscar en Google normal porque el concepto es algo muy general, no es algo tan detallado, pero siempre debo fijarme en más páginas, o sea, no debo leer el primer concepto que me aparezca y con eso me quedo, no, debo verificar en unas 3, 4 páginas más, y con lo que lean las demás páginas, pues voy a llegar a ese concepto o a esa información o a definir esa palabra. Y es para comprobar que sea verídico lo que se menciona pues en todas las palabras. Y en esas 5 páginas que yo consulte llegan a la misma conclusión de la definición de esa palabra, entonces ya sé que está bien y tomo la información. Pero ya cuando yo voy a buscar información que es mucho más detallada y específica en un tema, lo debo hacer por medio de los buscadores académicos. ¿Por qué? Porque en el Google normal, pues normalmente las personas pueden subir cualquier información, allí cualquier persona sube información y no quiere decir que eso que me esté diciendo esa persona sea verdad. ¿Por qué? Porque ahí es abierto y las personas incluso pueden modificar en Wikipedia en algunas ocasiones en la parte de abajo, hay la posibilidad de modificar la información que está ahí. Entonces, si yo me quedo solo con esa información y que no es un lugar que esté establecido como información verídica y comprobada, entonces puede ser que tome información de algo que no es verdad. Y yo me quedé con eso. Para que no me pase este tipo de cosas, pues existen estos buscadores. Aquí solamente hay algunos ejemplos. Estos que les mencioné aquí son gratis. En algunos les va a tocar pues crear como la cuenta para poder buscar la información. Por ejemplo, en este de aquí de Dialnet es bueno porque se divide la información entre documentos y artículos. Pero sí debo crear una cuenta y me deja descargar los artículos de manera gratuita. Hay algunas revistas en donde solamente me va a dejar observar o ver la introducción o el resumen y hasta allí. Si quiero más información, debo pagar por ese artículo. Y en ocasiones cuando uno paga por esos artículos, dependiendo de la licencia que el autor defina, asimismo, por ejemplo, si pago por la información completa, se puede presentar de que ese artículo solo lo pueda tener descargado en mi computador por una semana. Así haya pagado, en esa licencia puede haber ciertas cláusulas donde diga, bueno, él pagó por la información, pero eso que pagó simplemente le va a servir para que tenga la información en su computador 7 días. Luego de que pasan esos 7 días, ese PDF que yo descargué y lo voy a abrir ya no me funciona. Entonces también en algunas revistas manejan este tipo de cosas. Estos que están aquí son gratis, son algunos, aquí no están todos, incluso en estos días descargué unas imágenes de buscadores a nivel mundial. No se los puse aquí porque quiero ensayar uno por uno para ver qué tal funcionan. En uno sí vi que hasta libros dejaba descargar de manera gratuita. Entonces es una opción para buscar información. Cuando yo los compruebe y verifique cada uno, entonces les doy la dirección a donde pueden ingresar para que puedan buscar allá la información de todos los trabajos, porque pues no solamente es del semillero, sino que con eso pueden hacer todos los trabajos. Entonces le voy a compartir como 2 ejemplos de ese listado para que aprendan más o menos a buscar aquí. Este es uno en donde están asociadas 1.416 revistas en línea de 689 instituciones de varios países. Miren la cantidad de artículos que hay. Entonces, aquí yo puedo buscar la información aquí, puedo dar una palabra clave, si tengo, por ejemplo, el título de algún documento, entonces pongo ahí el título y puedo descargar allí el artículo completo. Por acá hay divisiones como de las revistas o, por ejemplo, el tema destacado que está aquí es el de la pandemia. Entonces aquí voy a encontrar artículos, obviamente muy recientes, porque la pandemia está, incluso miren que aquí hay un artículo que ya publicaron este año, dicen que es del 2021, información muy reciente porque es el tema actual. Entonces, allí hay información sobre eso. Y por aquí yo puedo buscar
palabras claves para encontrar la información. Yo esto lo voy a poner allí, pero no sé si estará bien. A ver si nos arroja alguna información de desarrollo PP que tiene que ver pues con sus carreras. Entonces miren que aquí me dice que de acuerdo a eso que yo indiqué de desarrollos de APPs, se encontraron alrededor de 13 artículos. Dice de 1 a 13 artículos. Entonces aquí van a estar todos los artículos que mencionan esas palabras. Pero voy a utilizar algunos criterios de búsqueda. Aquí hay unos filtros, eso me ayuda a buscar información, por ejemplo, más reciente. Si yo quiero que solamente me salgan los artículos del 2019, que no sean en 2 idiomas, sino que solamente que me busque los que están en español. Si, por ejemplo, quiero que sean solo de ingeniería, entonces solo me va a buscar del tema de ingeniería, que solo sean artículos de Colombia, y le doy a aplicar ese filtro. En algunas ocasiones me va a suceder de que así yo filtre pues con todo este poco de especificaciones, no encuentre ningún artículo. En algunas ocasiones pues no hay un artículo que sea publicado en Colombia, que sea de ingeniería, que esté solamente en español y que esté el año actualizado. Eso les puede pasar. Entonces uno aplica el filtro ahí y vamos a ver. Para el caso de ese filtro que yo puse, miren que si hay artículos, ahí me mencionan, incluso me sale muchísima más información alrededor de ese título que puse de desarrollos APP. Me dice que en total hay 279 artículos respecto a ese tema, publicados en Colombia del año 2019, solo que me hable de temas de ingeniería. Entonces aquí sale la información, yo puedo entrar a cualquiera. Allí me va a permitir pues ingresar y miren que aquí está, me aparece allí como tal el texto. Por allí debe haber una opción donde me va a dejar guardar o descargar. Ah, miren aquí dice PDF, entonces me meto allí a PDF y pues me va a dejar descargar. Me abren el PDF y me deja descargar la información en mi computador y pues ahí lo voy a poder tener. Entonces es una buena herramienta para buscar información que ya está publicada en revistas científicas. Estos son pues artículos científicos respecto al diseño de esas APP o de la información que yo necesite. Y solamente pues puse como un ejemplo y es de lo que ustedes trabajan. Entonces ahí les di como ese ejemplo para esa revista. Por acá hay otra revista, esta se llama El Cielo, y también pues tiene diferentes países. La información publicada es de diferentes países, a mí me mencionan ahí todas. Tiene la opción de buscar solamente los libros, otro tipo de información, entonces me habla de ciencia, cultura, de biodiversidad. Estas están como en inglés, esta es una revista que está en portugués, por acá también portugués. Eh, Me dice que artículos que están prepublicados, de salud pública, bueno, me menciona varias cosas allí que puedo yo buscar. Pero en este punto, entonces ahí voy a poner, vamos a ver, la misma palabra, a ver si de pronto han realizado investigaciones en esta revista del mismo tema. Entonces allí me salen, hay 4 páginas de toda la información. Entonces hay muchos artículos pues referentes a esta. Dice que son alrededor de 15 artículos por cada página, entonces hay 60 artículos de tema. Y aparecen los mismos filtros. Si yo quiero buscar solamente que sea en Colombia, que me busque solamente en revistas que tengan, por ejemplo, el nombre de esta revista, que es también en Colombia, que sea en todos los idiomas, que sea del año 2020. Bueno, yo voy eligiendo ahí el filtro que yo necesite o que yo requiera, que sean solamente artículos y le doy filtrar. Como les dije, puede ser que me salga la información con todos esos filtros, encuentre un artículo, como puede que no. Entonces, en este caso, no hay información. Entonces, miremos a ver. Quité la revista específica y le di buscar en todas las revistas que ellos tienen allí asociadas a este cielo y me salieron que de acuerdo a los demás filtros que sean en Colombia, todos los idiomas, recientes de ingeniería y artículos,
hay estos dos artículos. Entonces allí me salen, por ejemplo, el primero está en inglés, que leí que fueran todos los idiomas. Y el segundo está en español. Entonces lo mismo, ahí me deja ingresar y descargar el artículo para guardarlo en mi computador. No sé si tengan alguna pregunta sobre esta parte. Pues, la verdad me parece muy chévere. Pues ya le tomé una foto a lo que fue la diapositiva de los buscadores y lo escribí. Pues la foto es más que todo para tener como la dirección. Ah, bueno, Pero listo. pues sí me parece muy chévere, profe. Bueno, Yo había visto la esa del cielo, pero no he entrado a la página como tal, sino que había visto artículos de ella, ¿no? sí, en el Google normal, pues ahí aparecen algunos artículos que están asociados, pero pues si ya yo busco directamente en la revista, pues me va a salir de esta manera, todo lo que está publicado en esa revista. Y así como esas dos, pues hay muchas más en Internet. En muchas ocasiones se nos dificulta encontrar información y es porque o no buscamos de la manera correcta con las palabras, pues, claves respecto al tema, o simplemente porque no nos dirigimos de una vez a estos buscadores que nos permiten encontrar la información más fácil. Entonces, sí hay la información, solamente que no sabemos cómo se puede buscar esa información. Entonces, bueno, esa es la parte de los buscadores académicos. De las normas APA, ¿ustedes tienen algunas dudas de esas normas APA? ¿Se acuerdan de lo que vieron? Pero yo sí me acuerdo de lo que vimos. ¿De todo? Pues sí, profe, yo me acuerdo ¿cómo es que es? El científico ese. El artículo científico, pues, de la estructura. Me acuerdo sí, más que todo se basa como en la estructura, ¿no, profe? De su título. Sí, pero esta parte de las normas APA es más como el formato que debe tener, por ejemplo, las páginas, el tipo de letra, los puntos. Daniel Roman, de... Ujú, pues como toda esa cero. parte de la estructura, pero también lo de las citas. ¿Ustedes también recuerdan cómo se hacen esas citas? ¿Se acuerdan? Sí, sí, profe, lo de la cita yo me acuerdo de cuando uno cita un artículo científico. Puede ser el que más utilizamos. Listo, con el gestor de referencia y que si es una cita parafraseada o que si es textual va de tal manera. ¿Sí recuerdan como esa información? Sí, también lo de las El parafraseo, sí. ajá, y las diferentes formas de citar, como decir, según tal autor o simplemente ponerlo al final. Ujú, el énfasis Ajá. en el autor o en el texto. Bueno, entonces, eso es lo que está en esta parte de esas citas. Ustedes me dicen que recuerdan bien, entonces si no tienen duda, les voy a explicar ya el tema que tiene que ver como tal de lo del artículo y algo adicional que eso sí no lo vimos en la clase y fue de cómo redactar una introducción para un proyecto. Es muy diferente una introducción para un artículo a redactar una introducción para un proyecto, difieren. Entonces aquí les voy como a poner esa parte de cómo se debe redactar esa introducción de Profe, manera correcta. Dime. o sea que en este caso de la introducción para un proyecto no iría como la breve descripción del tema, planteamiento del problema, la hipótesis, posible No, solución, ¿ya no iría así? es diferente. Ay, yo estaba aplicando eso. Tiene otras Pero partes que son bien. más detalladas, solamente que pues en comunicación uno se da hasta ese punto. Normalmente ya cuando ustedes ven en cuarto semestre, no sé ustedes, bueno, porque ingeniería industrial ve algo que se llama seminario de investigación, ahí ya se les da más detallado, incluso yo, pues que doy esa materia en ingeniería industrial, los pongo a utilizar la plantilla de la universidad. ¿Por qué? Porque la plantilla institucional es la que se van a enfrentar cuando hagan su trabajo de grado. Si desde ya inician a utilizarla cuando lleguen allá, a ese último semestre, lo van a poder hacer de la mejor manera y les va a quedar muy fácil. Si ya se van a enfrentar a esa plantilla cuando lleguen al último semestre, se asustan. Y por eso en muchas ocasiones prefieren graduarse haciendo un diplomado que,
que escribiendo una investigación o un artículo exactamente por eso. Porque les da como miedo enfrentarse a esa plantilla, es mucho, entonces empiezan el no soy capaz de realizar eso. Y les cuesta, entonces prefieren pagar ese diplomado que son como, no sé, cuesta como 3 millones, 4 millones, y es adicional a lo que tienen que pagar en el semestre, pues los que tienen que pagar el semestre. Entonces ahí, pero prefieren hacer eso porque les da miedo. Lo que hago yo es que se enfrenten de una vez a esa plantilla que cuando ya lleguen por allá, les, o sea, es algo muy relajado porque ya la conocen de arriba abajo. Esto que está aquí es lo del artículo científico que ya habíamos visto, pero ustedes me dicen que ya lo han utilizado para hacer sus trabajos. No sé si siguen utilizando pues como ese orden establecido. De manera general, este es el orden de la plantilla para proyectos. De manera general, se va a llevar una introducción, los autores, un resumen, palabras claves, la parte de la introducción, materiales y métodos, discusión. De manera general, la plantilla de la universidad tiene estos mismos títulos, pero en la introducción, igual ahora les voy a mostrar como una comparación de un artículo versus pues el proyecto, difiere en la introducción, se plantea de una manera más detallada. ¿Por qué? Porque resulta que es que el artículo científico es una publicación de una investigación más amplia. ¿Y qué es una investigación más amplia? Por ejemplo, un trabajo de grado. Un trabajo de grado es una investigación amplia. De ese trabajo de grado yo voy a sacar un resumen que va a ser ese artículo científico que voy a publicar en alguna revista. Y eso es lo que normalmente siempre hacen los estudiantes, pues cuando esperan hasta que terminen su carrera o el último semestre para publicar en la revista. En la universidad hay revistas científicas y desde ya, por ejemplo, los estudiantes que pertenecen a los semilleros, con las investigaciones que se hacen dentro del semillero, se puede generar un documento como estos, resumido, y publicarlo en esa revista para que toda la universidad vea lo que ustedes han hecho. Y por acá, esta es una de las revistas, igual yo se las llevé, me acuerdo que ese semestre en físico, esta es la revista de ingeniería, la revista de ustedes, entonces toda la información de los estudiantes que han hecho investigaciones en los semilleros o en los grupos de investigación. Ustedes recuerdan todo esto que está aquí, esto es un ejemplo. Creo que con ustedes no trabajé este ejemplo, porque estas diapositivas ya son del seminario de investigación que ya es más detallado. Entonces, no sé si ustedes ven la necesidad que les explique un poco con este ejemplo o si simplemente se acuerdan ya de todo. La estructura de la introducción, profe, Pues, Sí, profe, yo diría que si nos explicara, yo, lo yo veo digo que más. sí lo miremos. bueno, entonces, ya, esto que está aquí, pero lo pongo así. Es la introducción para los artículos. Entonces está una breve descripción del tema, está el planteamiento del problema de manera general, la hipótesis, las posibles soluciones o justificación y los objetivos. Deben de ir ubicados pues en ese orden lógico que se ve allí. Esto que tengo es un ejemplo, creo que este no lo trabajé con ustedes o no recuerdo muy bien. Si lo hicieron en el trabajo final, en el taller final, me parece que no. Pero este es un ejemplo para poder explicar esa introducción. Entonces yo lo que hice fue tomar la introducción del artículo, la puse aquí, y la idea pues es identificar cada una de esas partes de acuerdo a las características que debe tener, por ejemplo, la breve descripción, que es la primera parte de esa introducción, de acuerdo a unas características y una pregunta que debo resolver, asimismo yo la voy a identificar en el texto. Se los voy a leer y después les paso como a explicar cada una de las partes. Entonces aquí dice, la garrapata, ellos van a trabajar una investigación que se basa en contar la cantidad de garrapatas que tienen unas vacas. Y de acuerdo a ciertos criterios y ciertas ubicaciones, hay como dos fincas donde hicieron el estudio. Bueno, hay varias fincas, pero hay dos zonas, una en el Valle del Cauca y otra en el Tolima. Entonces, aquí en esta introducción dice que la garrapata, ahí mencionan el nombre científico de esa garrapata, se considera como el ectoparásito. Ese ectoparásito hace referencia a un parásito externo, o sea, se da en la piel. Ustedes saben que las garrapatas se dan ahí en la piel del animal.
de mayor importancia para la ganadería tropical debido a las pérdidas económicas que genera al productor pecuario. El control químico de esa garrapata cuenta además con serias dificultades, ya que el uso indiscriminado de esos productos ha llevado al desarrollo de poblaciones resistentes. Varios estudios reportan constantemente la resistencia observada por poblaciones de esa garrapata. Las altas cargas parasitarias asociadas a esa infestación de las garrapatas en las vacas, que ellos van a trabajar con vacas, se presenta como el resultado de factores ambientales y factores que son propios del animal. Los factores ambientales como temperatura y humedad están directamente relacionados con el aumento de la población de los parásitos en los animales. También los factores propios del animal, como es el estado fisiológico, el componente de la raza y también cómo está la nutrición en esos animales, puede influir en la carga antiparasitaria. Si bien el efecto de la raza de esas vacas es importante, hay otros factores como la inmunidad, el estado fisiológico y las características de la piel, que son componentes que se deben tener en cuenta cuando se habla de esa susceptibilidad a las garrapatas. Y ya luego de ahí pues menciona cuál es el objetivo de estudio que presentaron ellos allí, que fue relacionar la cantidad de garrapatas que tenían esas vacas con la cantidad de leche que produce el animal. Ese fue el objetivo que ellos se plantearon. Entonces, la primera parte, que es la breve descripción, ustedes ya saben este punto. Lo que se debe hacer aquí es proporcionar información sobre el tema que voy a tratar. Es poner al lector en un contexto e indicarle, bueno, cuál es la situación problema, cuál puede ser la población de estudio con la que voy a trabajar, y lo voy a mencionar pues de una manera muy resumida. Para el caso de este artículo, esto que está en rojo es lo mismo que está aquí al inicio del párrafo, y es: la garrapata se considera como el ectoparásito de mayor importancia para la ganadería tropical debido a las pérdidas económicas que genera el productor. Entonces aquí estoy mencionando cuál es la población de estudio con la que voy a trabajar, que son dos: las vacas y las garrapatas que voy a contar en las vacas. Y también menciono parte de esa situación problema, y es que esas garrapatas en los animales generan pérdidas económicas a los dueños de las vacas. Esa es la primera parte, como la breve descripción. Y ahí se ve pues evidenciado en esa introducción. Luego está el planteamiento del problema. En este punto yo me voy a responder 3 preguntas. ¿Qué es lo que está sucediendo con esa situación problema? Entonces explico qué es lo que sucede y luego puedo decir, bueno, ¿cuál es la problemática que está ocurriendo? Hablo de manera más detallada, puedo incluso mencionar qué puede estar pasando o qué me puede ocurrir si yo no soluciono una situación problema. O sea, si yo una situación problema no la soluciono, pues me va a ocasionar más cosas, más situaciones de dificultad en eso que yo ya había identificado inicialmente. Y la otra es cuáles son los factores que están provocando la situación problema. Entonces también allí, en ese planteamiento del problema, debo identificar qué factores me pueden estar causando esa situación o ese inconveniente que yo identifiqué. Para el caso del ejemplo, ellos ahí pusieron que el control químico de esa garrapata cuenta con serias dificultades, ya que el uso indiscriminado de esos productos ha llevado al desarrollo de poblaciones resistentes. Entonces, en este caso, en esas lineecitas me están mencionando cuál es la dificultad que ellos tienen o cuál fue el problema que ellos identificaron. Ah, es que el uso indiscriminado de esos plaguicidas está causando que esas garrapatas ya sean resistentes. Y si son resistentes a esos químicos que les aplican, pues no les van a hacer absolutamente nada a las garrapatas. Mencionan ahí la situación problema, y adicional, pues también buscan información en internet que soporte eso que están mencionando, ese argumento que están dando. Porque para que una información sea verídica, aparte de mencionarla con mis palabras y dar mi argumento o mi razonamiento, tengo que apoyarlo en lo que otros autores han mencionado. Entonces, en el caso de ellos, pues utilizaron estas fuentes donde decía: varios estudios reportan constantemente la resistencia observada de poblaciones de esas garrapatas. Entonces, de manera muy breve, están planteando el problema para ese artículo científico, en donde mencionan cuáles son las dificultades que presentan en esas fincas y lo apoyan con información en internet.
Y ahí está señalado pues esa parte del planteamiento del problema. Luego está la hipótesis o pregunta de investigación. En algunos artículos lo voy a encontrar como hipótesis o como pregunta de investigación. Pero pues todo eso está de manera implícita, no aparece como tal un título que diga hipótesis, no va a ser de esa manera. Pero la pregunta que me voy a resolver yo en esa hipótesis es ¿cómo puede ser mejorada o modificada la situación problema? ¿Cómo la puedo mejorar? En ese caso, una hipótesis es algo que yo estoy suponiendo, es un razonamiento lógico que tengo de algo, pero que yo todavía no he comprobado si es verdad o no es verdad. Me voy a dar cuenta si es verdad al final de toda la investigación. Voy a decir, bueno, sí la pruebo porque según lo que yo investigué, lo que yo trabajé en campo, obtuve ciertos resultados y los pondré más adelante. Para el caso del ejemplo, yo hice la hipótesis pues tal cual como está en el texto, pero también creé la pregunta, cómo se podría poner eso en forma de pregunta, ese enunciado pues en forma de pregunta. Entonces, para el caso de este ejemplo dice, los factores propios del animal, como lo es el estado fisiológico, la raza del animal, la nutrición que lleva ese animal puede influir en la carga parasitaria. Esto es lo que ellos creen que puede influir en la cantidad de garrapatas que presente una vaca. Factores como el estado fisiológico en que está el animal, la raza del animal y la nutrición del animal. Eso es lo que ellos creen que también puede influir. Al final de la investigación, comprueban si es verdad o no es verdad. Entonces, en este segundo ejemplo que está allí, es lo mismo, pero en forma de pregunta. ¿Cómo el estado fisiológico, componente racial y estado nutricional puede influir en la carga antiparasitaria? Entonces, puedo plantear una hipótesis de estas dos maneras. Esto que les estoy enseñando es para los artículos, ya lo habíamos visto, pero pues es para reforzarlo con el ejemplo. Ahí también está señalado tal cual el ejemplo. Y luego están las posibles soluciones o justificación. Entonces aquí debo responderme una pregunta. ¿Por qué debe ser estudiada la situación problema? Entonces, puedo irme por dos líneas para dar esas posibles soluciones o justificación de mi trabajo. Y la primera puede ser indicando los beneficios que puede traer si yo mejoro esa situación problema. Entonces ahí indico, bueno, si esa situación problema se mejora, pues van a cambiar muchas cosas que no estaban funcionando de la manera correcta y van a empezar a funcionar pues de esa manera correcta. O también me puedo ir por el lado de decir, bueno, si usted no mejora la situación, lo que va a ocasionar son pérdidas o no sé lo que estén evaluando, pero las cosas malas que va a traer, si estoy haciendo la investigación en una empresa, entonces todo lo malo que va a causar esa situación problema de esa empresa. Y lo puedo poner allí. O si quiero, puedo poner las dos informaciones, los beneficios de mejorar la situación y los problemas que pueden ocasionarse si no mejoro esa situación que he identificado. Para el caso de este artículo, ellos eligieron pues lo siguiente: si bien el efecto de la raza bovina es importante, factores como la inmunidad, el estado fisiológico y las características de la piel son componentes a tener en cuenta cuando se habla de susceptibilidad a las garrapatas. Entonces aquí en este caso ellos decidieron apoyar esa hipótesis que habían planteado, donde hablaban, por ejemplo, de características fisiológicas y que podrían de ser de importancia investigarlas, porque de acuerdo a esas características en el animal, se pueden presentar mayor cantidad de garrapatas o menor cantidad de garrapatas. Entonces, su justificación en este punto la hicieron apoyando la información que habían planteado en esta hipótesis. O sea, ampliaron esta información y me dijeron, vea, es importante que la situación problema se mejore con eso que yo estoy planteando en esa hipótesis por estas razones. Y allí me da las razones de la importancia de la investigación que yo estoy realizando. Y ahí también pues está ubicado, luego está al final pues el objetivo, pero resulta que el objetivo pues tiene ciertas características, yo no recuerdo si también les di esta parte,
Creo sí, que, profe, el Smart. creo que esto sí se los expliqué, entonces esta parte me imagino que la recuerdan, que es plantearlos como de una manera inteligente, teniendo en cuenta de que deben ser muy específicos, no dar como muchos rodeos cuando yo estoy planteando ese objetivo general y poner mucha información que al final no digo nada, o sea, máximo 5 líneas para un objetivo general. ¿Qué debe ir en el objetivo general? En el objetivo general yo debo incluir información de la población con la que voy a trabajar, la población estudio, de pronto mencionar el lugar y lo que voy a mejorar. Si voy a cambiar una situación problema, ¿cuál es la situación problema que voy a mejorar? ¿Cuál es la metodología que voy a mejorar? Normalmente ese objetivo general es el mismo título, pero pues obviamente lo debo iniciar con ese verbo infinitivo. Pero prácticamente el título de mi trabajo va a ser el objetivo general, para que lo tengan ahí presente que casi siempre es de esa manera. Que sean medibles, entonces exactamente yo debo establecer algunos criterios para identificar si yo estoy cumpliendo con esos objetivos que me planteé. Porque al final de los trabajos siempre esas metas que planeé ahí en esos objetivos al inicio de mi trabajo, al final tengo que cumplirlos sí o sí. O sea, un objetivo no se me puede quedar sin que yo lo cumpla. Si se queda sin cumplirlo, mi trabajo no es válido. Entonces, por eso se deben plantear de una manera inteligente para poder yo tener en cuenta ciertos factores y poderlos cumplir. Entonces, que sean medibles, establecer unos criterios de medición para saber si los estoy cumpliendo o no los estoy cumpliendo, que sean alcanzables, entonces lo mismo si tengo un límite de tiempo para presentar un proyecto, por ejemplo, los proyectos de curso, entonces yo voy a presentar o a plantear unos objetivos que sean para alcanzarlos, no sé, en 2 meses, 3 meses, 4 meses, pues dependiendo del tiempo que tenga allí, y que sean cosas que estén a mi alcance, que sea información que yo pueda consultar. Entonces también antes de plantear esos objetivos, debo ir a internet a buscar qué tanta información hay. Porque en muchas ocasiones ustedes dicen que van a analizar algunos datos revisión de literatura, pero prometen eso en los objetivos y cuando se enfrentan a la revisión de literatura resulta que no hay información de eso, o la que hay es muy poca y no les sirve para ampliar el tema. Entonces también es otra cosa que yo debo tener en cuenta, es ir a buscar primero qué tanta información hay del tema y dependiendo de la información que hay, así mismo yo digo, bueno, entonces voy a tomar este tema de investigación porque tengo de dónde tener bases y es más fácil que sean relevantes, pues que lo que yo esté haciendo aporte algo a la academia, aporte algo nuevo que ayude a formar ese conocimiento, a construir conocimiento nuevo. Y definidos en el tiempo, pues lo mismo, yo debo establecer, por ejemplo, si planteo 3 objetivos específicos, debo de ponerles un tiempo ahí al objetivo específico número 1, no, ese lo puedo lograr en un mes, la búsqueda de información. Si, por ejemplo, ustedes tienen que desarrollar parte de los software que hacen, entonces, o van a crear una página web, entonces voy a decir qué parte de lo que tengo que hacer en esa página web está en el objetivo específico número 1, y para alcanzar esa parte, solamente voy a requerir de un mes, entonces ahí lo defino. Para este primer objetivo lo voy a trabajar en un mes y debo alcanzar ciertas cosas. Y de esa manera, pues establezco un objetivo de manera inteligente. Por aquí está pues como lo mismo, de los objetivos que están los generales, están los específicos, la manera como correcta de plantearlos, están allí como un listado de verbos y esto ya es como lo que ya habían visto en la clase. Luego les voy a pasar a presentar la segunda parte de eso del artículo, pues como para recordarles, pero eso ya lo habíamos visto también, pero como para recordarles así como de una manera muy rápida. De todas maneras, yo les puedo compartir todas estas presentaciones, se las pongo ahí en Teams, por si no recuerdan algo, pues ahí está para que lo vean. Luego de allí está la parte de estado del arte o revisión de literatura. En ese caso, yo lo que voy a hacer es definir conceptos, teorías, metodologías, o sea, todo lo que yo encuentre en internet referente a mi tema de investigación. La mejor manera de resolver o de buscar información es hacerme preguntas. No quiere decir que pues en el texto como tal yo vaya a poner eso en forma de preguntas, no, simplemente pongo la información que yo busque en internet
Pero la mejor manera y la metodología que se utiliza para poder plantear bien un estado de arte o un marco teórico, una revisión de literatura, es por medio de preguntas. Preguntarme las dudas que a mí se me generen respecto al tema o preguntar, bueno, lo que yo escribo no lo escribo para mí, sino que lo escribo para que otra persona lo entienda. Entonces, ¿será que si yo menciono cierto concepto, esa persona sí va a entender ese concepto? ¿O será mejor que yo le defina a qué me estoy refiriendo con ese concepto para que cuando, por ejemplo, en los materiales y métodos o en los resultados o en la discusión yo lo mencione, el lector ya sepa de qué estamos hablando y a qué se refiere ese concepto, una teoría, metodologías que se hayan realizado respecto al tema de investigación? Toda esa información va en este punto y va citada, va referenciada, y hay como 3 preguntas allí que me pueden también ayudar a ampliar qué información debe ir en este punto, y es, ¿de dónde vino el problema? ¿Habrá una teoría establecida donde se mencione cuál es el origen de ese problema? ¿Qué se sabe ya sobre ese problema? Entonces, ¿qué se sabe? ¿Qué conceptos han trabajado alrededor de ese problema? ¿Qué metodologías han establecido hasta el momento para dar solución a esos problemas o a eso que yo identifiqué, a esa situación? ¿Qué otros métodos ahí han utilizado para poder resolverlo? Entonces, también de acuerdo a esos métodos, así sea que yo no vaya a utilizar todos los métodos que ya que estén establecidos para dar solución a ese problema, puedo buscar los demás para que el lector compare y diga, bueno, hay más métodos, pero ya cuando yo vaya a los materiales y métodos de este trabajo investigativo que ellos realizaron, solamente trabajaron con una sola metodología. Pero sí es importante que al lector le quede allí como cuáles Profe, métodos, dime. ¿estás compartiendo pantalla? ¿No les aparece compartida? Que no me No, avisan. profe. Yo hablé y hablé y No, muchachos. yo pensé que era que iba a cambiar, Sí, pero dije, no pasa nada. Esperen, Malísima de no. nosotros, profe. La pro ya iba a acabar, ve. Ahí les aparece, es que no sé, a mí me sale pantalla compartida, pero no sé. sí, Sí, profe. ahí. Ahora sí, bueno, esperen Ya, que ya yo dejó, les... ya no se fue. Ah, no. Ya, ahora sí. Eso. Listo. Entonces, sí, ya iba a terminar por allá y ustedes, no mentiras, apenas iba por la primera parte. Bueno, en este punto lo que les estaba diciendo era lo del estado del arte y es, o marco teórico, porque también lo van a encontrar como marco teórico, y es lo mismo. Pero en este punto lo que van a poner ahí son como los conceptos, las teorías y metodologías respecto al tema de investigación, o sea, el tema que tengo ahí de investigación, y la idea es resolver estas 3 preguntas. Saber de dónde vino ese problema, cómo se originó, hay teorías de origen de esa situación problema que han investigado, hay conceptos que giran alrededor de esa situación problema, bueno, cuáles son los conceptos, qué se sabe sobre ese problema, entonces también lo mismo, los conceptos, las teorías, qué otros métodos se han utilizado para resolverlo, entonces aquí indico si hay varios métodos que utilizaron para resolver esa situación problema, pues expongo un resumen de cada uno de los métodos. Así sea que solamente en mi trabajo de investigación utilice uno. Esto es para ampliar la información, para que también mi trabajo tenga suficiente respaldo de cosas que ya estén publicadas. Entre mi trabajo tenga más información publicada, le da mayor respaldo. Pues la idea no es como copiar y pegar tal cual, textualmente no, sino que puede tener mucha información, muchos autores de manera parafraseada. Y es lo mejor que se puede hacer. No quiere decir que yo nunca pueda copiar y pegar un texto, pues tal cual como esté allí, algún párrafo, sí se puede hacer. Pero lo ideal es que si lleva muchos autores, sea que información parafraseada, es como lo mejor. Eso. En la otra parte, pues esto es como un ejemplo de un trabajo que realizó uno de los estudiantes el semestre pasado para la materia de seminario. Entonces lo que hizo fue una implementación de celdas fotovoltaicas para el aprovechamiento de energía solar como recurso renovable. Entonces en este punto, él como tal su investigación no lo llevó a campo. Él realizó una investigación, pero sí hizo cálculos. Lo que hizo fue hacer unos cálculos
de qué pasaría si en creo que fue para estrato 3, en nivel de estrato 3 se reemplazara cierta parte de la energía que utilizan allí, que no sea energía pues convencional, que siempre nosotros utilizamos y pagamos, sino que si reemplazan cierto porcentaje de esa energía por un panel, ¿cuánto se disminuye en cuestiones económicas, en recursos económicos, ese gasto? Y lo hizo como a 1 año, a 2 años. El hecho era que ahí se reducía siempre como un porcentaje en el pago de las facturas porque estaban reemplazándolo por energía fotovoltaica. Y el panel obviamente tiene un costo, pero ese costo de ese panel se recupera muy rápido. O sea, en menos de 1 año ya se ha recuperado ese dinero de ese costo, incluso creo que queda allí como dinero excedente porque no se está pagando tanto dinero en la factura de esa energía convencional, sino que se está reemplazando por el panel y el costo del panel se recupera muy rápido. O sea, en pocos meses, que no me acuerdo, creo que lo estableció como en 6 meses, ese dinero que se había invertido en el panel se recuperaba y a medida que iban pasando los demás meses, pues tenían que pagar menos en su factura de servicios y tenían ahí un ahorro en cuanto a la energía. Eso fue lo que él como que presentó en su trabajo. Pero para poder realizar ese estado de arte en el trabajo que él presentó, entonces pues se hizo ciertos cuestionamientos, no son todos, solamente puse ahí como algunos, respecto a esta temática que él está trabajando. Y es que si voy a hablar pues de estas celdas fotovoltaicas, debe haber algunos conceptos que me hable de por qué voy a llegar a reemplazar la energía normal por energía obtenida del sol, por un recurso renovable. Entonces, se empezó a preguntar y dijo, bueno, ¿qué es el cambio climático? ¿Por qué voy a reemplazar la energía convencional por celdas fotovoltaicas? ¿Sabe? Porque estos me ayudan a reducir o a mitigar parte de ese cambio climático. Entonces definió qué era cambio climático, cuáles son los gases de efecto invernadero, qué es el calentamiento global, cuál es el impacto ambiental que han generado esas grandes centrales eléctricas con esa energía convencional. Entonces también lo mencionó ahí, qué son energías renovables, entonces también cuál es el concepto. Él en su trabajo no lo puso en forma de pregunta, no, y simplemente se generó estas preguntas como metodología para saber qué es lo que puedo buscar, o sea, qué dudas se me generan a mí respecto a la información que debe ir en este estado de arte. Pero pues en su trabajo lo único que hizo fue poner fue el título de cambio climático, gases de efecto invernadero, calentamiento global, impacto ambiental generado por las grandes centrales eléctricas, energías renovables, no en forma de pregunta, solo me lo pongo en forma de pregunta para entender qué es lo que yo voy a buscar. Simplemente es para eso. Luego está la parte de materiales y métodos, entonces pues es una sección, nosotros pues sí vimos esto, pero aquí lo tengo con el ejemplo de las vacas. Entonces, ¿qué son los métodos? Los métodos van a ser todo el conjunto de procedimientos que están de manera ordenada y sistemáticas, son metodologías, son ecuaciones, son teorías que ya están establecidas, publicadas, por medio del cual yo determino algo. Aquí hay como un segundo ejemplo y también me menciona pues qué son los materiales y los materiales son todos los elementos necesarios que yo necesito para poder establecer o cumplir con un método que yo voy a aplicar en mi trabajo de investigación. Entonces, para ese caso, pues está el ejemplo. El ejemplo es una metodología que utilizan en los laboratorios de química y es separar sustancias por medio de algo que se llama condensación o por medio de calor. Entonces, ¿cuál es el método, la metodología? La separación de sustancias por medio de condensación. Para yo poder separar esas sustancias por medio de esa condensación, necesito ciertos elementos. Esos elementos serán los materiales que me van a ayudar a separar las sustancias. Para este ejemplo, pues los materiales son el soporte, el mechero para generar el calor, el balón donde tengo las sustancias, un termómetro, está ahí también el condensador, el agua que yo necesito, bueno, todos los elementos que requiero para poder llevar a cabo una metodología o un método establecido. Pregunta, ¿sí se acuerdan de esta parte? Que a veces se confunde mucho lo que es un método y qué es un material. Pues, profe, la verdad ahorita pues que ya hemos avanzado,
Yo creo que sí, ya se hace, pues Sí, yo sé diferenciarlos. Ah, bueno. estos días lo hemos estado trabajando bastante. Bueno, en el caso de ustedes es bueno porque les tocó ver comunicación uno conmigo y desde allí pues están aplicando, entonces les queda más fácil. Hay otros estudiantes que primero no han visto comunicación uno conmigo y no les enseñan esto. Y cuando les toca hacer los proyectos de curso, pues los otros docentes de pronto no son tan exigentes de que hagan un proyecto de curso con la plantilla de la universidad, que es algo muy detallado, muy extenso, pero sí utilizan como estos apartados del estado del arte, de los materiales, de los métodos, en donde ustedes tienen que identificarlos, ustedes sí lo han puesto en práctica. Por ejemplo, yo me he encontrado con estudiantes de cuarto semestre que no saben qué es esto, porque nunca lo vieron ni en comunicación uno ni en comunicación 2. Entonces llegan a cuarto semestre y están totalmente perdidos, no saben cómo redactar una introducción, no saben qué es una hipótesis, están como muy perdidos. Entonces la ventaja que ustedes tienen allí es que lo vieron desde el primer semestre y que adicional a eso lo están poniendo en práctica desde que lo vieron. Esto que está aquí son los materiales y métodos de esa investigación y hay como un análisis que se debe hacer. Aquí está, de todas maneras se los voy como a enseñar para que aprendamos un poquito más sobre ese análisis. Entonces, les voy a leer y ya luego vamos a ver parte por parte. El estudio se realizó en 2 sistemas ganaderos establecidos desde hace varios años en 2 lugares, en Ibagué y en Bugala Grande. Uno está pues ahí en el Tolima, creo que más adelante mencionan el nombre de las fincas, y el otro pues está en el Valle del Cauca. Luego más adelante dice que las vacas estaban conformadas de la siguiente manera. Las vacas del Tolima estaban formadas por un ganado doble propósito, en su mayoría Holstein Porgir. Esto es una raza que es más pura, no es tan criolla, es una raza pura. Mientras que las vacas que estaban en esa finca del Valle del Cauca sí eran cruzadas y era ganado criollo. Dicho ganado se conoce con el nombre de lucerna. Los arreglos silvopastoriles, esos arreglos son un tipo de alimentación que combina árboles, arbustos y pasto. Y hay otro sistema tradicional donde solamente alimentan a las vacas con pasto. No hay ni árboles, ni arbustos, ni nada de eso. Y luego dice que toda esta información pues la presentan en la tabla 1, eso está más adelante. Y mencionan ahí como unas características que excepto del grupo de Lucerna hay uno que lo ordeñaron a mano, unas vacas fueron ordeñadas a mano y las otras por medio de ordeño mecánico. Mencionan que hicieron un conteo de garrapatas en esas vacas. Entonces dicen, para realizar el conteo los grupos se separaron luego de un ordeño y cada individuo se identificó por el número marcado en su anca. El conteo se realizó en el lado izquierdo del animal teniendo en cuenta las garrapatas perceptibles al tacto. El cuerpo del animal lo dividieron en 8 regiones para disminuir los errores, o sea, no contaron las garrapatas en todo el animal, sino que lo que hicieron fue contar, bueno, primero las del lomo, vamos a contar las que sintamos en el lomo, las que estén por las costillas, por el abdomen, bueno, y por cada una de las zonas donde dividieron el cuerpo del animal. Y dice que los conteos se realizaron cada 15 días dentro del periodo comprendido entre mayo del 2012 y mayo del 2013. Y aquí en esta gráfica, perdón, en esta tabla lo que hacen es simplemente dar información más detallada de cómo se llamaban las fincas, dónde estaban ubicadas, qué tipo de alimentación tenían cada una de las fincas, en cada finca cómo dividieron los grupos de animales, entonces en una los dividieron por la cantidad de leche que producían alta, media, 1, media, vacas que no estaban produciendo leche, por acá en otra finca también lo dividieron de acuerdo a la cantidad de leche que producían esas vacas, entonces las que producían más leche, las que producían menos, las que no producían, y así en cada una de las fincas, pues lo explican de manera detallada ahí como los métodos y los materiales. Aquí todavía pues continúan los materiales que ellos tuvieron y los métodos que establecieron para poder cumplir el objetivo. Entonces dice, la producción láctea de cada individuo en litros día se registró de forma mensual para el periodo de ejecución del proyecto. Para obtener un valor promedio asociado al día del conteo, lo que hicieron es que tuvieron en cuenta esa producción de leche, la cantidad de leche que producían esas vacas, 3 días antes
de contar las garrapatas, el día que contaron las garrapatas y 3 días después de que contaron las garrapatas. Ese fue como el promedio que ellos tuvieron en cuenta allí de esa producción de leche. Y luego me dicen que hicieron un análisis de datos en donde la cantidad de garrapatas pues que habían contado y la cantidad de leche las iban a analizar por medio de la estadística. Dice, las cargas parasitarias de los diferentes grupos fueron analizados mediante un análisis de varianza totalmente al azar. Se realizó una ANOVA, este ANOVA es el mismo análisis de varianza, solamente son las siglas para cada región. Se usó la prueba de Duncan para separación de medias de los grupos y adicionalmente se llevaron a cabo regresiones lineales con el fin de determinar la correlación entre la cantidad de leche que producía el animal y las cargas parasitarias. De pronto lo que les acabé de leer, así como de manera general, identificaron algunos materiales o métodos. Profe, digamos que un método se realizó una ANOVA, ¿sería que como una encuesta? Esa no es un análisis estadístico, pero eso es un método. Sí, Exactamente, un allí hay un método. método. Sería la NOVA, entonces sería como ese análisis estadístico que hicieron. ¿Qué de pronto otros métodos tuvieron ahí en cuenta? Regresiones Anal- lineales. Eso. Y Ajá, esa parte también está allí, pero ahí como de manera general está el conteo de las garrapatas. ¿Por qué? Porque ellos para ese conteo de las garrapatas, mire que establecieron una metodología detallada de cómo las iban a contar. Entonces, el primer método está como el conteo que hicieron de esas garrapatas, que son los que está aquí. El otro fue la producción de leche, que también utilizaron un método para poder medir esa producción en las vacas. Y el final, pues es el análisis estadístico que estaban mencionando ustedes. En cuanto a los materiales, entonces está el lugar donde se hizo la investigación o los lugares. Otro material, pues fueron los animales, los necesito para poder contar esas garrapatas. También la leche, porque la leche la iba a pesar, entonces también requiero ese material de la leche. Necesito las garrapatas porque son las que voy a contar. Y también dentro de esos materiales están los tratamientos, el tipo de alimentación que ellos tenían allí. Esto que está aquí es la misma Profe, información, dime. y digamos, si ellos iban a pesar y todo eso, ¿no necesitaban otros materiales como balanza y todo eso? Sí, para pesar. Entonces, esto que está aquí está de Ah, manera general. Ahorita más adelante lo vamos a ver título por título, analizarlo ya más detallado, pero sí se necesita la pesa. Entonces, esto que está aquí es el título que ellos se plantearon en ese artículo y era, el objetivo de ese estudio fue relacionar la cantidad de garrapatas con la cantidad de leche que produce un animal. Les voy a hacer una pregunta. ¿Para establecer una relación lo puedo hacer con una sola variable o requiero al menos 2 variables para hacer una relación? dos variables. sí, dos. ¿Cierto? Al menos 2 variables. Entonces, miren que en este caso, aunque en este objetivo lo primero que se menciona es esa relación, yo no puedo establecer esa relación si primero no tengo las 2 variables que voy a relacionar. Entonces, lo que yo primero me voy a plantear es, bueno, ¿cómo voy a contar esas garrapatas? Que fue lo que ellos hicieron aquí, fue lo primero que establecieron en su metodología, es lo primero que aparece aquí, miren. ¿Cómo van a contar esas garrapatas? Luego me dice, bueno, yo voy a establecer la relación con la otra variable que es la productividad. Entonces, lo mismo, ¿cómo voy a medir esa producción de leche en el animal? ¿Qué criterios, qué métodos o qué metodologías voy a establecer? ¿Qué materiales necesito para poder establecer esta parte? Y al final ya me habla de la relación, que es este análisis de datos. Este análisis de datos lo que va a hacer es que me va a relacionar la cantidad de garrapatas con la cantidad de leche que producían esos animales. Entonces ahora ya vamos a verlo ya de manera más detallada por cada una de esas variables. Entonces voy a leerles y vamos a tratar de identificar cuáles son los métodos y cuáles son los materiales. Para el conteo de las garrapatas, lo realizaron de la siguiente manera. Separaron a los animales por grupos después de ser ordeñados
cada individuo está identificado por un número que estaba marcado en la parte de atrás de su banca. El conteo lo realizaron solamente al lado izquierdo del animal, teniendo en cuenta las garrapatas que eran como perceptibles al tacto, ahí se ve que mayores a 4 milímetros, y que adicional a eso, para disminuir errores, utilizaron una metodología. ¿Cuál fue esa metodología? Dividir el animal en 8 regiones, y aquí me especifica pues cuáles son esas 8 regiones. Luego me dice, los conteos se realizaron en un periodo, miren que el periodo dice que fue, primero, cada 15 días, y que esos conteos los realizaron durante casi, pues sí, un año, desde mayo del 2012 a mayo del 2013. Pregunta, ¿cuáles métodos ustedes identificaron aquí en este conteo de garrapatas? Tiempo. Ajá, el periodo de tiempo, ¿cuál otro? Pues el conteo, ¿no? La división. La división del animal, sí. ¿Qué otro más? El contar. La manera de cómo contar, pero eso sería de manera general, porque para poder contar, ellos ahí establecieron muchas cosas para poder contar esas garrapatas en Profe, los animales. el tacto, ¿no? Ujú, esa manera de contar al tacto, entonces eso también es otro método. Allí se mencionan varios métodos, miren. Primero es que separaron a los animales por grupos. Adicional a eso mencionaron que solo iban a contar el lado izquierdo del animal. Lo que mencionaste ahorita, Ramiro, del conteo a la percepción del tacto es otro método. Otro método fue la división de ese cuerpo, y lo que también mencionaron que fue el conteo por periodos. Ahora, ¿cuáles son los materiales que se necesitan? La vaca, Y el la humano que vaca. cuente. Bueno, ¿el humano que cuente se cuenta o ya no? No, en ese caso, como yo soy el que esté realizando la investigación, la ideal es que yo no me incluya dentro de esa investigación. Entonces, Entonces, casi siempre trata uno de redactarlo en tercera persona. No, en norma ZAPA no es obligatorio redactar en tercera persona, pero para darle más formalidad a un texto y que no se vea ese texto que está muy a manera impersonal de decir yo hice, yo realicé, yo. No, miren que aquí, por ejemplo, ellos dicen para realizar el conteo. En ningún momento como que se mencionan, y eso le da más formalidad al documento. Entonces yo no me incluyo dentro de eso. Sí, está la vaca, ¿qué más? Las lugar, garrapatas. Las garrapatas. lugar. Bueno, el lugar ya lo habíamos mencionado anteriormente en los materiales de manera general, en esta parte que está aquí. Ya se había mencionado el lugar, pero ya estamos haciendo referencia solamente a lo que tiene que ver directamente con ese conteo ahí. ¿Qué necesito? Pues necesito las vacas, las garrapatas, que son las que voy a contar, y algún instrumento para esa marca que tienen los animales ahí al lado izquierdo. Luego está la producción. Se los leo y les pregunto qué identifican allí como métodos y materiales. Entonces, dice, la producción láctea de cada uno de los individuos se midió en litros día. Se registró de forma mensual para el periodo de ejecución del proyecto. Para obtener el valor promedio asociado al conteo, se incluyó la producción 3 días antes de contar las garrapatas y 3 días después de contar las garrapatas. Ahora sí, ¿cuáles son los métodos ahí? Los registros. Ujú, el registro de ese conteo. ¿Cuál otro método será que hay ahí? El tiempo por días. Ajá, en los periodos que establecieron allí de días. ¿Y hay otro método? El promedio, profe. El promedio, exactamente, ahí está. El registro mensual, el promedio de producción, y aquí están los conteos 3 días antes y 3 días después. Materiales, de lo Pues que, La misma vaquita. para medir los litros, ajá, algo para medir los litros. ¿Y qué más? Y la leche que voy a pesar. Ahí ya la vaca no la necesito tanto porque, o sea, pues sí la voy a ordeñar, pero como aquí estoy midiendo ya es la leche que produce esa vaca, entonces ya me voy a ir Sí, ya la produce. directamente a lo que tenga que ver con la leche. Entonces, en ese caso, ¿qué necesito? Pues la leche.
que es la que voy a pesar, y el instrumento para pesar, que fue lo que mencionó ahorita ahí, Ramiro. Y la última parte, el análisis de datos lo hicieron de la siguiente manera. Las cargas parasitarias de los diferentes grupos fueron analizados mediante un análisis de varianza, siguiendo un diseño totalmente al azar. Se realizó una ANOVA para cada región, que es el mismo análisis de varianza. Se realizó una prueba de Duncan para separación de medias de los grupos de producción, y adicionalmente a eso se llevaron a cabo regresiones lineales con el fin de determinar la relación que hay entre la cantidad de leche y la cantidad de garrapatas. ¿Cuáles son los métodos que están allí? Fue las regresiones lineales, la no, Duncan. Análisis. Ajá, esos tres serían los métodos. ¿Y los materiales? Entonces las garrapatas. ¿Sí ahí necesito las garrapatas? Sí, ¿no? Allí que dice análisis. Allí que dice los datos. Ah, Entonces ya los datos, los datos del sí. conteo. Sí, porque ahí yo ya no Claro. tengo, ahí ya no tengo yo ni garrapatas ni vacas. Ahí ya lo que tengo son datos de cuántas garrapatas había ni cuántas vacas, pero yo ahí ya no las voy a tener porque yo ya realicé eso en las dos secciones pasadas. Entonces, en este caso necesito los datos. Y aparte de los datos, ¿qué más necesito? Hay otro material ahí que es muy importante. Para graficar. El software, sí, para graficar, o el software que yo voy a utilizar, un software estadístico, Excel, bueno, el que sea, para poder graficar esos datos y obtener esos resultados. Entonces ahí ya están los métodos y los materiales. ¿Listo? Entonces ya eso es como la parte de esos métodos y materiales, si se acordaban. Les voy a poner la última, que es de discusión, y de ahí ya les hablo de cómo se plantea una introducción para proyectos, pues que es diferente. Denme un momentico, ya les comparto. Bueno, entonces, ¿sí les aparece compartido? Sí, ya, profe. Bueno. La última parte, entonces, son los resultados, discusión, conclusión y el resumen. ¿Yo qué datos voy a poner aquí en estos resultados o qué información debo poner en los resultados? Solo datos experimentales. Y con esto me refiero es que a esos datos que obtuve de esas mediciones en los métodos que establecí para alcanzar los objetivos, entonces esos datos que obtuve ahí los voy a presentar aquí en los resultados. Simplemente cuando aparece un título de resultados solo, sin que esté ahí pegado a la discusión o análisis, se presentan los datos, los valores, y puedo hablar del comportamiento de esos valores. Con esto me refiero es que si yo realizo, digamos que una encuesta, y en esa encuesta que yo hice o que yo realicé, estaba midiendo, no sé, las variables del desempleo, o una variable que era el desempleo, pero de las personas menores de 25 y personas mayores de 25, yo puedo mencionar y decir, bueno, según esas encuestas, los datos que obtuve es que las personas que son menores de 25 años tienen un porcentaje más alto de desempleo en comparación a las que son mayores de 25. En ningún momento estoy indicando por qué esas personas que tienen menos de 25 años están más desempleadas que las que tienen más de 25. No estoy dando ni el por qué, ni la razón, ni el argumento. Simplemente estoy mencionando datos que puedo comparar y puedo indicar es mayor, es menor, pero jamás menciono por qué es mayor o por qué es menor. O sea, no doy razones. Solo doy razones cuando el título dice resultados y análisis de resultados o resultados y discusión. Si está de manera separada, en el caso de los trabajos o en la plantilla de la universidad aparecen resultados y después por allá aparece la discusión. Entonces, esto que está aquí es el ejemplo, estos son los resultados que ellos obtuvieron, ya les voy a explicar a lo que me refiero con que solamente se dan los datos experimentales y el comportamiento y no se dan explicaciones. Entonces, para la carga parasitaria de los grupos de estudio, ellos mencionaron que esos resultados varió ampliamente a lo largo de ese estudio, tanto para los grupos que estaban en el Tolima como para las vacas del Valle del Cauca. También me mencionan unas figuras, dice, en las figuras 1 a 3 se presentaron promedios de conteo
para el periodo de evaluación para las dos regiones estudiadas. Esas gráficas ahora pues se las voy a explicar. Luego dice la producción de leche y la relación entre la cantidad de leche que produce el animal y la cantidad de garrapatas. Para los datos de la finca Lucerna y obviando los conteos en el grupo de ordeño a mano, que se comportó de manera típica, en este caso ellos habían dividido los grupos de las vacas por el ordeño, unas estaban a mano y otras tenían ordeño mecánico, pero resulta que esos datos del ordeño a mano fueron resultados que estaban fuera de lo normal y difería mucho de los demás resultados que habían hecho con los otros grupos que tomaron la decisión de no incluirlos allí porque estaban muy erróneos. Entonces dijeron, no, esos no se van a incluir, se menciona que pasó algo que se comportó de forma típica, pero en los resultados ni en la discusión se van a hablar de ese ordeño a mano. Luego dice, los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron los mayores conteos, siendo estos más bajos en el grupo de hembras que no producen leche en comparación con los demás grupos. Entonces, miren, ellos allí me están mencionando un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Que las vacas que tienen mayores requerimientos nutricionales presentan más garrapatas. ¿Por qué? No sé. Luego también me dice otro resultado. No, lo que pasa es que las vacas que producen más leche en comparación a las que no producen leche, presentaron mayor cantidad de garrapatas. ¿Por qué? No sé. Simplemente menciono datos, Se el, deja como una incógnita, ¿no? el comportamiento, sí, pero nunca explico, bueno, ¿por qué esas vacas que producen más leche tendrán más garrapatas? O sea, en ningún momento menciono los resultados de eso. Si los resultados estuvieran unidos a ese título de discusión, entonces allí sí hablo del resultado y de una explico el por qué. Para este caso no, porque están separados. Entonces, lo que sigue es que el mismo comportamiento se observó en la finca del Tolima que se llama El Chaco, donde la carga parasitaria estuvo influenciada por el grupo de producción al que pertenecían los animales, siendo los individuos que más leche producían los que presentaban mayor cantidad de garrapatas. Dentro de los análisis para correlacionar esas dos variables, cantidad de garrapatas y producción de leche, se encontró que para los grupos de esa misma finca, en el mes de agosto hubo una correlación positiva entre la cantidad de garrapatas y la producción de leche. Entonces aquí vuelven y mencionan lo mismo. O sea, en esta finca del Tolima pasó algo y es que a mayor cantidad de leche, mayor cantidad de garrapatas. ¿Por qué? No sabemos por qué. Esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de media producción que tenía similar componente racial. Entonces ahí también me habla de otro resultado. Me dice, vean, en esta finca las vacas prácticamente eran de la misma raza, pero ese comportamiento de que las vacas, de acuerdo a la producción, presentaran cierta cantidad de garrapatas, pues no se vio en la producción media, porque esa correlación positiva entre producir más litros es tener más garrapatas, pues cuando producía menos litros no se daba de esa manera, sino que si se producía menos litros, pues presentaban era menos garrapatas. Así las vacas tuvieran la misma raza. Entonces allí me están mencionando, me están diciendo, en esta finca del Chaco, el resultado no va a ir dirigido o la explicación no va a ir dirigida a la raza porque tenían la misma raza, sino que va a ir dirigida a la producción de leche de ese animal. Por esa producción de leche o por la cantidad de leche que produce una vaca, me voy a dar cuenta la cantidad de garrapatas que va a tener. Y entre más leche produzca, más garrapatas tiene. ¿Por qué? No lo sé, porque todavía no he hecho la discusión. Entonces, esto que está aquí es un gráfico para entender cómo se debe plantear un objetivo y hacer un proyecto de la manera correcta. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones planteamos unos objetivos y no indicamos qué materiales y métodos pueden llevar a alcanzar ese objetivo. Como les digo, esto solamente es una metodología para yo como autor entender cómo debo plantear de manera correcta mi investigación. Si yo planteo una meta o un objetivo, pues debo siempre establecer uno o varios métodos para poder llegar a esa meta del objetivo. Y si yo establecí unos métodos
o una metodología, pues de eso que establecí, voy a encontrar unos resultados. Entonces miren que es como una cadena, nunca lo vemos como de esta manera, no quiere decir que yo en el trabajo o en el artículo que vaya a presentar, pues ponga esta gráfica, no, esa gráfica no se pone, solamente yo la utilizo como autor para entender y decir, bueno, si yo planteé este objetivo y esta meta, y para ese objetivo y esta meta tengo estos materiales o estos métodos que me van a ayudar a lograr ese objetivo, porque los objetivos hay que al final del trabajo de investigación siempre alcanzarlos. O sea, yo no puedo dejar un trabajo sin alcanzar un objetivo. Si no alcanzo un objetivo, mi trabajo no es válido. Entonces es como una manera y una metodología para entender lo que necesito para poder llegar a alcanzar este método del objetivo. ¿Y qué necesito? Unos materiales y métodos. Luego de tener esos materiales y métodos, pues voy a obtener unos resultados que me van a dar respuesta a ese objetivo. Y aquí está lo mismo, este es el ejemplo de las garrapatas, entonces está ahí lo mismo. Medí productividad, en el objetivo decía que iba a medir la productividad, entonces en ese caso tengo la productividad, los materiales o métodos que necesité para obtener esos datos de productividad y luego acá tengo los resultados donde ya analicé como tal esos datos de una manera resumida y ahí los tengo. Lo mismo en la parte estadística. En el objetivo decía, voy a establecer una relación. Ah, ¿qué es lo que voy a relacionar? No, pues voy a plantear una metodología allí que me permita relacionar la productividad y la cantidad de garrapatas. Entonces, metodología establecida, resultados obtenidos de haber relacionado la cantidad de garrapatas con la cantidad de leches que produce pues cada uno de esos animales. Entonces, solamente es una metodología para aprender y establecer un proyecto de la manera correcta, que cumpla todos estos puntos, entonces así yo me voy a dar cuenta que mi proyecto lo hice de la manera correcta. Esto que está aquí era lo que ya les había presentado anteriormente, donde estaba eso que mencionaba las figuras, que dice que las figuras del 1 al 3 se presentan promedios de conteos para el periodo de evaluación para las dos regiones estimadas. Entonces aquí en esta gráfica lo único que tienen allí es esos datos de campo. Por ejemplo, en la primera dice que son promedio de conteo individual en las fincas de estudio del Tolima. Entonces aquí para este caso tienen todas las fincas, tienen una donde dividieron los grupos de acuerdo a la cantidad de leche que producían esas vacas. Tienen otra que se llama Calicanto, que hicieron el conteo de manera general, y otra que se llama San Javier, donde también hicieron el conteo de las garrapatas de manera general. Entonces, lo que ellos establecían es que a mayor producción de leche, mayor cantidad de garrapatas. Entonces, miren que en esta finca donde lo dividieron por la cantidad de leche se evidencia esa parte, las que más producían, dice que tienen alrededor de 40 garrapatas en el animal. En estas fincas San Javier tiene mayor cantidad, pues porque el conteo se realizó de manera general, no está dividida por todos estos grupos, sino que están unidos pues todos los datos. Y dice que tiene alrededor de 80 garrapatas cada animalito pues allí en esa finca. Acá más abajo en la segunda gráfica hace también la comparación de acuerdo a los grupos de producción, entonces tenían uno que se llamaba alto, otro mediano, media 1, o estaban las secas que no producen nada de leche y otra que se llama media 2, que son las que producen leche pero muy poquita leche. Entonces aquí pues se evidenció que las garrapatas que más leche pues producían tenían alrededor de 350, algo también aquí para comparar entre estas dos gráficas, es que miren que aquí la finca que mayor cantidad de garrapatas tenía eran 80 garrapatas. En estas del Valle del Cauca, en esta finca, tienen alrededor de 350 garrapatas en promedio cada animal. Miren que es muy alto, o sea, acá 80 y acá 350. De esto debe haber alguna razón para que en esta finca se presente solo 80 y en esta de acá 350, que ya luego en la discusión nos van a mencionar qué fue lo que pasó allí. Y en esta última gráfica hacen una comparación de las dos fincas donde contaron esas garrapatas en el Valle del Cauca. Entonces allí dice que en la Isabela se presentaron alrededor de 300 garrapatas por cada vaca y que en la Lucerna un promedio más o menos de 200, 250. Aquí este es el resultado
de la producción y la correlación con la carga parasitaria. Entonces dice, para los datos de la finca Lucerna y obviando los conteos, se encontraron que en el grupo de ordeño a mano se comportó de forma típica, los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron mayores conteos, siendo estos conteos más bajos en las hembras que no producían leche en comparación pues con las vacas que sí producían. Luego dice, el mismo comportamiento se observó en la finca del Tolima, donde se observó que la carga parasitaria tuvo o estuvo influenciada por el grupo de producción al que pertenecían, siendo los individuos de alta producción los que presentan mayor cantidad de garrapatas. Y aquí mencionan exactamente lo mismo, dicen, hubo una correlación positiva entre la carga de garrapatas y la cantidad de leche. Entonces, aquí esta gráfica me describe exactamente lo que me está mencionando en ese texto, y es que cuando los animales producían 25 litros de leche, presentaban alrededor de 50 garrapatas. Pero a medida que iba disminuyendo esa producción, también disminuía la cantidad de garrapatas que tenía el animal. Miren estas que producían solamente 5 litros, habían unas que tenían menos de 10 de garrapata, las de 10 litros tenían alrededor de 10, 12 garrapatas y así sucesivamente. Entonces allí me está indicando que a mayor cantidad de litros de leche, mayor cantidad de garrapatas va a presentar ese animal. Y como les dije, mencionan simplemente el comportamiento de los datos. No sabemos por qué las vacas que más leche producen tienen más garrapatas. Eso lo vamos a saber en esta parte de la discusión, porque aquí ya voy a dar argumentos de por qué pudo haber sucedido esta situación. En la discusión siempre voy a dar respuesta a la hipótesis que yo planteé en la introducción. De manera implícita voy a dar argumentos que me dicen, bueno, la hipótesis se cumple o se aprueba o se rechaza por estas y estas razones, de manera implícita. O sea, la información que está allí me va a indicar si se aprueba o no se aprueba esa hipótesis que se planteó al inicio de la investigación. Y se compara con conocimiento previo. En este caso, como yo ya he hecho un estado de arte, un marco teórico donde ya conozco información del tema, o también puedo ir a buscar en internet más información, entonces lo que yo voy a hacer es que, bueno, yo en esa discusión voy a explicar por qué pasó esa situación o por qué obtuve esos resultados de acuerdo a mis razonamientos y mis argumentos, pero resulta que esos razonamientos y argumentos tienen que estar siempre soportados por información que ya esté publicada. Entonces miren que aquí en este caso ellos dan sus argumentos, pero siempre se apoyan en información que han encontrado en internet, donde avala la información que ellos están allí mencionando. ¿Por qué? Porque esta información ya está publicada y comprobada y sé que es verdad. Cuando alguien que lee mi documento dice, ah, no, es que este se apoyó en un autor que ya comprobó lo que él está mencionando, entonces eso sí es cierto, es verdadero, ya está la publicación. Y le voy a creer lo que me está diciendo, le da mayor validez a mi trabajo de investigación. Entonces la investigación, la discusión que ellos tienen es que los efectos negativos de la carga parasitaria de esa garrapata sobre cada animal pueden variar según la resistencia de cada individuo. También puede variar de acuerdo a la raza del animal, al estado fisiológico del animal y su estado de salud. Entonces ahí me están mencionando, vean, la cantidad de garrapatas en un animal puede ser diferente dependiendo del tipo de raza del animal, dependiendo de su estado de salud, dependiendo de su estado fisiológico. Luego más adelante mencionan algo y es que dice, es importante llamar la atención que en el presente estudio se observaron conteos mucho más altos, al menos 5 veces más en grupos de la Hacienda Lucerna en comparación a los de la Hacienda Chaco. Entonces, ¿qué pasó? Era lo que yo les había enseñado aquí. En la Hacienda Lucerna tenían alrededor de 350 garrapatas. En cambio, en la hacienda El Chaco, que estaba en el Tolima, perdón, pues en la hacienda San Javier, que estaba en el Tolima, la cantidad máxima de garrapatas era más o menos de 80 por vaca, 5 veces más en el Valle que en el Tolima. ¿Por qué pasó eso? Eso pasó por lo siguiente, y es que ellos como tal, en esa discusión que realizaron, identificaron que esa mayor cantidad de una finca a otra se dio porque no tuvieron en cuenta unos factores, no los midieron, no los tuvieron en cuenta dentro de su investigación y esos factores pudieron ocasionar que en una finca
presentara más garrapatas, muchísimas más, que en otra finca. Y dice que factores como el manejo y el uso de acaricidas, resulta que en una de esas fincas utilizaban acaricidas y ellos no tuvieron en cuenta cuando hicieron su investigación esa parte, o sea, no la tuvieron ahí en cuenta y eso puede influenciar la cantidad de garrapatas que tenga un animal. Adicional a eso, trabajaron en dos diferentes regiones, Tolima y Valle del Cauca. Las condiciones climáticas de las dos regiones son diferentes. Entonces, ¿qué puede pasar allí? Que esas condiciones climáticas pueden influir para que presenten más garrapatas o menos garrapatas un animal. Y habla también de la diferencia del componente genético en los animales pues que trabajaron para los dos estudios. Luego de allí, en otro análisis de los resultados, dice respecto al componente de la raza, se debe recordar que los animales de los grupos del Valle del Cauca eran grupos que estaban cruzados, o sea, eran animales criollos. Y que adicional que trabajaron con animales que eran criollos, perdón, los dividieron en dos grupos. Un grupo que estaba alimentado con un sistema silvopastoril, que es una dieta balanceada, que es más rica en nutrientes, y otro grupo donde habían vacas donde solo se alimentaban de puro pasto. Dice, esto permite evidenciar que bajo las mismas condiciones de raza, como les mencioné en esa finca del Valle del Cauca, tenían todos los animales de la misma raza, lo que diferenciaban era el tipo de alimento. Los sistemas silvopastoriles, que son dietas más nutritivas, presentaban beneficios que reducen la carga parasitaria del animal y es importante recordar que la garrapata presenta especial predilección por razas que no son criollas, sino que son razas puras, en la cual se ha demostrado una mayor reacción granulocítica ante una infestación de garrapatas. Entonces, esto también se ve como mucho en los perros. Cuando hay perros que son criollos, sí se le pegan garrapatas, pero en muchas ocasiones se le pegan menos y adicional a eso no les causan reacciones que los puedan llevar como a enfermarse. Cuando son animales o esos perros que son puros, o sea, hasta granos les salen la piel y tienen que hacerles tratamientos, esos animales se enferman y es por eso, porque la raza también, de esa raza también depende la cantidad de garrapatas que pueda presentar el animal. Y lo mismo se da en las vacas y también del estado de salud de esos animales. De igual forma, se han identificado 6 genes que brindan resistencia a bovinos que son criollos cruzados y que son capaces de ofrecer protección en diferentes estaciones del año. Por esta razón, el componente genético es importante en las fincas, siendo en Australia recomendado trabajar con animales que son cruzados, o sea, criollos, para controlar las garrapatas en la granja. ¿Por qué? Porque resulta que esos animales criollos son más resistentes y cuando tengo animales criollos en mi granja, pues van a haber menos cantidad de garrapatas allí. Luego me dice otro resultado y explicación de ese resultado. Dice, en la finca El Chaco se determinó la carga de garrapatas que había en un individuo y que estuvo influenciada por los grupos de producción de leche. En el análisis de varianza se mostró que los individuos de alta producción tenían mayor carga parasitaria en comparación a otros. Asimismo, en fechas establecidas durante ese monitoreo, como en el mes de agosto, una correlación positiva entre la carga parasitaria y la producción láctea para cada grupo. Esta correlación, sin embargo, no se encontró en el grupo de media producción que tenía similar componente racial. Esto lo corrobora lo descrito por Barbosa en cuanto a que al estado fisiológico de las hembras bovinas durante el periparto es un periodo que tienen esos animales o esas vacas, que son unos días antes del parto, el día del parto y otros días después o cierto tiempo después del parto. ¿Qué pasa? Que mientras esas vacas están en ese periodo, van a presentar un estado fisiológico que es muy determinado y es que todos los nutrientes que ellos consuman o todo el alimento que ellas consuman se va a ir para ese parto. Y adicional de que se van a ir para ese parto, se van a ir para producir esa leche que necesita para el ternero. Entonces, en ese periodo o en ese estado fisiológico de esas vacas, primero requieren una mejor alimentación. Si ellas no tienen una alimentación adecuada porque requieren de muchos nutrientes para poder parir ese ternero y para poder
adicional producir mucha leche para alimentarlo, entonces simplemente esa vaca se va a enfermar. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes se están yendo para el parto y para producir leche, y para mantener su cuerpo no va a tener los nutrientes. Entonces, una alimentación deficiente en ese estado fisiológico del parto y de producción de leche, pues va a causar que el animal se enferme. Adicional a eso, un parto no es algo fácil, eso es algo muy traumático, y justo pues en ese tiempo o en ese periodo los niveles de estrés se elevan. Y cuando el nivel de estrés se eleva, te bajan las plaquetas y las defensas en el cuerpo. Y si a un animal o a una persona se le bajan las plaquetas en el cuerpo, de una va a ser susceptible a que cualquier enfermedad se le pegue. Entonces miren que allí nos está mencionando que, ¿qué es lo que pasa? Que ese estado fisiológico en ese periodo de esas vacas que van a parir, que son las que más leche producen, porque en ese punto es donde la vaca va a producir más leche. ¿Por qué? Porque necesita alimentar al ternero. Entonces, recién parida es el estado fisiológico donde las vacas producen más leche, donde requieren mejor alimentación y donde van a sufrir niveles de estrés que las van a poder llevar a que se enfermen. Entonces les voy a leer la hipótesis y les voy a preguntar respecto a esa hipótesis si se aprueba o se rechaza de acuerdo a lo que les acabé de leer. La hipótesis que ellos plantearon fue: los factores propios del animal, como estado fisiológico, componente de la raza y el estado nutricional, pueden influir en la carga antiparasitaria. ¿Eso se rechaza o se aprueba? Sí, se aprueba, Se ¿no? aprueba, profe. ¿Por qué se aprueba? Porque ahí decían que los que más producían eran los que más tenían parásitos. Ujú. Que hablaba también de la raza, ¿qué decían? Hablaba de las razas que eran criollas y de las razas que eran puras. Ujú. Eran preferidas Entonces las puras. influye mucho. Listo. Y el estado nutricional también que mencionaban ahí. Pues las que eran alimentadas con pasto y, no recuerdo cuál era el otro tipo de Sí, alimento. sistema silvopastoril. Sí. Ese sistema silvopastoril. Tenían una influencia. Ujú. Entonces, exactamente, aquí esto es un resumen de esto que está acá. Simplemente lo hice para que se entienda de mejor manera. No quiere decir que cuando yo vaya a presentar un proyecto o a escribir un artículo, pues lo ponga de esta manera, o sea, ponga la hipótesis, se aprueba por estas y estas razones. No, tengo que darlo a conocer con la información que yo dé en esa discusión, a entender. O sea, si el lector lee esto, me va a decir, no, sí, o sea, sí se aprueba esa hipótesis, porque en esa discusión el autor me está mencionando todos esos factores que él decía que creían que eran importantes al momento de saber la cantidad de garrapatas en un animal. Entonces, de acuerdo a ese estado fisiológico, en el estudio se encontró que animales en un estado fisiológico de alta producción de leche presentan mayor cantidad de garrapatas, siendo más susceptibles, ya sea por deficiencia en alimentación o altos niveles de estrés. En cuanto al componente racial, se evidencia que el componente racial es una variable relevante, pues animales que son cruzados, o sea, criollos, presentan mayor resistencia a las garrapatas debido a sus características genéticas. Y el tercer punto me habla de la nutrición. Dice, en cuanto al estado nutricional, se encontró que los animales con sistemas silvopastoriles, que es la dieta de mejor calidad, la carga parasitaria fue menor en comparación a la dieta donde solo comían pasto. Entonces, sí, tienen razón, esa hipótesis se aprueba, porque en esa discusión él me dio las razones del por qué él la aprobó. Y ya luego al final, pues está la conclusión. En la conclusión voy a dar respuesta a los objetivos. Entonces, la ideal es poner como conclusiones, y yo tengo 3 objetivos específicos, entonces por cada uno de esos objetivos específicos voy a dar un argumento indicando a qué llegué o cómo cumplí cada uno de los objetivos. Entonces, en la discusión doy respuesta a la hipótesis. En la conclusión doy respuesta a los objetivos. Y para el artículo, pues ellos ahí tienen como esta conclusión o estas conclusiones. Dice que al comparar los animales en el mismo estado fisiológico con un nivel similar de producción láctea, los animales que pastoreaban en esos sistemas silvopastoriles tienen un 56% menos de carga parasitaria que la observada en los animales que solo comían pasto.
A su vez, los individuos con mayores requerimientos nutricionales, como el grupo de recién paridas o de alta producción, muestra mayor carga parasitaria en comparación de las hembras que no producen leche. El posible efecto benéfico de esa alimentación dependerá de factores como la asociación de vegetales, también hay otros factores como el estado fisiológico del animal, como la nutrición de los animales y también como factores climáticos. Para el caso de esta investigación, estos factores climáticos ellos no los tuvieron en cuenta al momento de hacer la comparación y de contar en una finca de una zona, una finca de la otra. En la conclusión, yo también puedo dar recomendaciones. En el párrafo final puedo indicar, por ejemplo, variables que yo no medí, que a medida que fui realizando mi investigación me di cuenta que eran importantes, pero que yo ya no las puedo incluir, pero que al final puedo decir, bueno, se recomienda que para realizar o analizar cierto estudio se tengan en cuenta, por ejemplo, para este caso, factores climáticos, si utilizan acaricidas, cómo es el manejo que se les dan a los animales en las granjas, o sea, factores que yo no tuve en cuenta o variables, pero que al momento de realizar la investigación pueden ser relevantes. Entonces ahí también puedo poner esa información. Y ya eso es lo de la conclusión. Y lo del resumen, pues ya saben ustedes que el resumen va como tal al inicio, pero que siempre se los explico al final. ¿Por qué? Porque el resumen lleva toda la información de toda la investigación. Y pues no puedo redactar un resumen completo si yo apenas he llegado hasta esta parte de la estructura del artículo de resultados y no tengo análisis, ni discusión, ni conclusión, entonces pues no lo puedo terminar. Se explica de último porque su estructura lleva absolutamente todo lo que tiene mi trabajo de investigación, y por eso también se redacta de último, pero en su ubicación va al inicio del artículo o, en el caso de ser un proyecto, al inicio de ese proyecto. Y aquí está como el ejemplo de cada una de esas partes señaladas de manera implícita porque allí no, pues no me especifican con títulos, pero yo la señalé ahí para que pues entiendan mejor esa parte. Bueno, ahí ya terminamos con eso. ¿Tienen de pronto alguna duda de eso o está muy claro? Pues, profe, la verdad no hay dudas por el momento. Pues yo creería que las Vale, dudas ya empezarán a salir como ya cuando, en el campo. cuando estemos, digamos, haciendo las cosas. Bueno, listo. Entonces ahora les voy a mostrar ya la última partecita y es la introducción Profe, para proyectos. Dime. yo una vez encontré en internet que, por ejemplo, la estructura de un objetivo general, creo que es, Sí. por ejemplo, verbo infinitivo, qué cosa y para qué. Ujú. Sí sería, sí está bien. Sí, está bien. ¿Qué cosa, cómo y para qué es que es? Ujú. Sí, eso es responde o sí, responde a lo que vas a hacer en tu investigación. Entonces, por ejemplo, ¿qué vas a evaluar? ¿Cómo lo vas a evaluar? ¿Y para qué lo vas a evaluar? Entonces, es la manera correcta de plantear el objetivo general y por eso te digo que es casi siempre como el mismo título que yo le doy a mi trabajo, porque en ese título menciono qué voy a evaluar. Si voy a trabajar en una empresa, entonces menciono la empresa donde voy a trabajar. Si voy a hacer una mejora, entonces voy a hacer una propuesta de mejora para la empresa ubicada en tal lugar. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues utilizando tal metodología. Entonces, sí es de esa manera como lo viste ahí en internet. Entonces, esta ya es la introducción para proyectos, difiere de la introducción de los artículos porque el artículo es un resumen y el proyecto ya es algo mucho más amplio, mucho más extenso. Entonces, en esa introducción para proyectos, yo lo que voy a dejar muy claro es el para qué y el por qué de la investigación que yo estoy realizando. Y voy a hablar de manera muy detallada cuál es el problema de investigación. Dentro de un proyecto, la introducción es lo más importante. ¿Por qué? Porque es la base de todo lo que yo voy a realizar. En esa introducción, primero voy a identificar cuál es el problema. Aparte de identificar cuál es el problema, lo segundo que yo voy a hacer es plantear la solución a ese problema, que sería la hipótesis, lo que me ayuda a mejorar esa situación problema.
Y lo tercero es que también al final de esa introducción planteo los objetivos, que son las metas que voy a alcanzar. Entonces, miren que si yo no planteo una introducción de la manera correcta, lo más probable es que todo el trabajo me quede mal. Si yo tengo una buena introducción, voy a tener las bases para que lo demás del trabajo quede de la manera correcta. Porque tengo claro cuál es la situación problema, porque tengo claro qué es lo que yo voy a proponer para mejorar esa situación problema y porque sé cuáles son las metas que tengo que alcanzar para poder llegar a mejorar esa situación problema. Entonces, esto es la base de todo. Si yo sé plantear una introducción de la manera correcta, en lo demás me va a ir bien. Aquí está la diferencia de un artículo y un proyecto de grado. Entonces, en el caso de los artículos está la breve descripción, está un planteamiento del problema de manera general, hay una hipótesis, posibles soluciones o justificación y los objetivos o el objetivo general. En el caso de los proyectos, ahí ya va a diferir porque en ese caso esos proyectos está el planteamiento de ese problema, pero resulta que dentro de ese planteamiento yo tengo que tener una parte que se llama descripción del problema, otra curso histórico temporal o antecedentes del problema y otra que se llama proyección del problema. En la plantilla de la universidad está dividida tal cual por estos títulos, o sea, yo voy a encontrar ahí un título que se llama descripción del problema, curso histórico temporal o antecedentes de ese problema y también voy a encontrar esta parte que se llama proyección del problema. Entonces, el siguiente punto es la hipótesis. Resulta que yo en esa plantilla voy a encontrar diferentes títulos respecto a qué es una hipótesis, qué es un problema de investigación y esta pregunta de investigación si yo elijo si la quiero poner o no. Eso sí es elección. Pero el título de hipótesis o el título de problema de investigación va a depender de algo. Le pongo título de hipótesis cuando lo que yo voy a obtener en mis resultados es algo cuantitativo, o sea, numérico. Le pongo título de problema de investigación cuando los resultados que voy a obtener son cualitativos, o sea, voy a evaluar las cualidades de algo, voy a indicar es mayor, es menor, pero no voy a dar datos o voy a decir es mejor o es bueno, malo, regular. De esa manera, cuando yo evalúo mis resultados de esa manera, le voy a poner problema de investigación. Cuando yo evalúo y mis resultados de la investigación son con números, me va a dar algo cuantitativo, algo medible, le pongo título de hipótesis. Hay algunos trabajos de investigación que tienen que plantear tanto una hipótesis, o sea, tienen que poner este título, porque en su trabajo van a medir unas variables y esas variables va a dar algo numérico, pero también puede ser que van a medir otras variables que no necesariamente den algo numérico. Entonces, en ese caso les tocaría plantear una hipótesis para esas variables que van a obtener resultado numérico y un problema de investigación para esas variables que van a obtener resultados cualitativos. Y la pregunta de investigación si la incluyo cuando yo quiera. O sea, si tengo una hipótesis y quiero adicionarle una pregunta de investigación, le adiciono esa pregunta de investigación. Si tengo un problema de investigación y quiero adicionar esa pregunta de investigación, le adiciono esa pregunta. Si les queda claro cómo la diferencia de cuándo utilizo un título de hipótesis y uno de problema de investigación. No, profe, Alfred me da otra expliqueta de mi Bueno, parte. bueno. Resulta que en esa plantilla de la universidad tú te vas a encontrar con estos títulos. Un título que va a decir hipótesis y otro título que va a decir problema de investigación. Yo voy a utilizar ese título de hipótesis cuando lo que yo estoy realizando mi investigación en esos resultados me va a arrojar datos numéricos. O sea, cuando yo de ahí voy a obtener números y voy a hacer unas gráficas donde se vea representado esos números, entonces debo plantearlo de esa manera, con un título que diga hipótesis. Pero cuando los resultados que yo voy a obtener de mi trabajo de investigación no es numérico, o sea, no me van a dar números, algunas encuestas que realizan lo hacen por percepciones de si están evaluando alguna pregunta o algo.
lo hacen es por percepción, si le parece bueno, malo, ¿cómo le parece el sistema de salud? No, bueno, malo, regular. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de cosas que son cualitativas, que evalúan cualidades de regular, bueno, malo, bien, mal, entendió o no entendió, pero no se va a lo numérico, a tener unos datos allí como tal, numéricos, sino que se basa simplemente en ciertas cosas de cualidades, entonces le pongo un título que se llama problema de investigación. ¿Qué pasa? En algunos trabajos yo voy a poder tener unas variables que me arrojen números y datos y que también tenga otras variables que mido, pero que en ese sentido no me va a arrojar los resultados números y ese tipo de datos, sino que simplemente me van a hablar de cualidades, si es bueno, de si es malo, de que si le gusta, de si no le gusta, de opiniones, que van más a la parte de cualidad, más no a la parte de cantidad, o sea, no voy a obtener resultados numéricos, sino que voy a obtener otro tipo de resultados que evalúa según la calidad de las cosas que estoy revisando. Entonces, pongo un título que se llama hipótesis cuando los resultados que voy a obtener o que me va a dar mi investigación son numéricos, me va a dar puros números, entonces como tengo números que voy a analizar, la voy a plantear con ese título de hipótesis. Pero cuando el resultado que voy a obtener de mi investigación no tiene resultados numéricos, sino que tiene resultados que califican cualidades de las cosas o cualidades del problema o del sistema de salud o de utilizar, no sé, bases de datos, de una página web en comparación a la otra, si es buena, mala o regular. En ese sentido, le voy a poner un título que se llama problema de investigación. O sea, al final es lo mismo. Con la hipótesis del problema de investigación voy a solucionar la situación problema. O sea, con esto voy a mejorar. Pero simplemente decido qué título le doy dependiendo de los resultados. Profe, Y dime. entonces, bueno, lo que yo puedo entender es que hay como dos opciones y pues uno escoge, por ejemplo, si necesito que, o sea, mi investigación va relacionada como a que me arroje cantidades o bueno, todo ello, escojo hipótesis. Pero si lo que yo estoy investigando va más que todo como para Describir cualidades de algo. Ajá. que, entonces ya ahí escojo la pregunta de investigación o problema de investigación, esa parte, ¿no? Sí, exactamente. Dependiendo de Ya. los resultados que arroje mi trabajo, entonces así mismo elijo uno o el otro. Y Ah, dependiendo ok, si uno es profe. cantidad y el otro se va a la parte de calidad o cualidad. Ya, ¿Listo? de mi parte ya, profe, no sé, Ramiro. No sé, Sí, sí, todo bien, ¿sí? todo bien. Bueno, la otra es las posibles soluciones o justificación y están los objetivos. Entonces, para este ejemplo, acá tengo un ejemplo que se realizó, ahora los voy a leer de manera así rápida, en una investigación en el Perú. Entonces, para ese planteamiento del problema que es más detallado, miren que se divide en tres partecitas, les voy a explicar estas tres partecitas porque ya todo lo demás pues es muy parecido a lo de los artículos. Pero en esa parte detallada del planteamiento del problema, para proyectos de grado está esa descripción y en esa descripción yo lo que voy a hablar es de la situación actual de ese problema. Entonces, en ese sentido voy a hablar de información que esté tan publicada, pero yo también con mis palabras puedo dar argumentos de la situación, problema que yo identifiqué, que es la que pretendo solucionar, pero entonces aquí voy a hablar de esa situación actual. O sea, ¿qué está pasando en el momento con esa situación, con ese problema, en el ahora, en el aquí, en este momento? Y puedo buscar información publicada que esté a nivel regional, local, nacional o internacional. ¿Por qué? Porque es muy difícil decir que de algún tema que yo esté tratando, de algún problema que yo haya identificado, si estoy haciendo la investigación, digamos que en una empresa o si estoy haciendo la investigación en un proyecto de curso referente a una situación, problema de la actualidad, que yo encuentre publicaciones recientes, o sea, que me hablen del 2021 y que esas publicaciones estén allí con esa fecha de este año, es complicado encontrar información de esa manera.
Entonces, por eso la búsqueda se puede ampliar, porque en alguna de estas debo encontrar alguna información de esa situación problema que me hable de algo de la situación problema que esté del 2021. Algún artículo a nivel internacional, alguien publicó que me hable de esa situación problema, o a nivel nacional o regional o local. ¿Listo? Entonces, aquí está el ejemplo. Denme un momentico, muchachos. Listo, ya, muchachos. Entonces, esto que está aquí es el ejemplo, es de la parte de la producción de café, es en el Perú. Este señor pues lo realizó en el 2019 y me va a hablar de esa situación actual de esa producción de café en el Perú. Se las voy a leer y se las voy a explicar. Entonces dice, el café es un sostén de la economía nacional porque genera fuentes de empleo, proporcionando ingresos necesarios para la satisfacción de las necesidades de los propietarios y trabajos del sector cafetalero. Entonces, en esta primera parte me da como una introducción a ese tema de qué es lo que voy a hablar, a qué va a hablar del café y los beneficios del café, genera ingresos al país, genera empleo, bueno, todas las cosas buenas que se refieren a esa producción de café para entrar en contexto sobre el tema de que él va a hablar. Luego de allí dice, sin embargo, hoy en día se puede visualizar que las empresas cafeteras, a pesar de que están bien constituidas en cuanto a la infraestructura, no lo están en producción ni en el personal humano que la conforman, ocasionando paros en la fabricación, pedidos acumulados y ser atendidos, y con materia prima no procesada en el tiempo establecido por falta de materia prima. Aquí ya en este párrafo me hace referencia, en este caso, como les dije, es información que estaba publicada pues, del 2019, y para este caso también puedo averiguar o investigar información que esté hasta 2 años anteriores a lo que yo he evidenciado, pero pues con mi argumento sí tengo que hablar de la situación actual, con mis palabras, y ya con lo que yo voy a basarme en internet, pues puede ser de hasta 2 años atrás de la información, porque será lo último que está publicado y que yo encuentre. Y él aquí, miren que aquí mencionan qué es lo que pasa, que están esas empresas cafeteras allá en el Perú, que están muy bien constituidas en cuanto a la infraestructura. Dice, el problema no es esta infraestructura, el problema es que la mano de obra que trabaja en esas empresas cafeteras no tienen esa parte de estar capacitadas para el trabajo que están realizando. Como no están capacitadas, ¿qué hacen? Ocasionan paros en la fabricación, pues se van a quedar pedidos allí acumulados. Adicional a eso, no cuentan con la materia prima que se requiere porque también este personal humano no está capacitado para esa producción de café. Entonces aquí me menciona cuál es la situación actual de ese problema y también lo que puede estar causando. ¿Qué puede estar causando? Pérdidos no atendidos, paros en la fabricación, materia que no esté procesada, materia prima que no voy a tener para poder sostener esta producción de café. Entonces, ahí me está hablando de esa situación actual. Luego, en ese planteamiento del problema para esos proyectos, sigue la segunda parte, que es el curso histórico temporal del problema. Entonces, en este punto, lo que hacen ya es explicar a través del tiempo ¿cómo se ha comportado esa situación problema? ¿Será que a través del tiempo esa situación ha sido igual, ha disminuido, ha aumentado? Entonces es como tener una línea de tiempo sobre esa situación problema. Y este es el mismo ejemplo del café. Dice, este problema no es reciente, ya que por medio de un estudio histórico temporal del problema, se pudo comprobar que en el año 2000 el país fue afectado por una sequía que provocó disminución en la producción y calidad del grano de café a un 75%, debido a que no alcanzó el desarrollo normal. Este problema se mantuvo por 4 años, afectando seriamente la economía nacional. Este fenómeno se repitió en el 2010, afectando la producción y calidad del grano de café a solo un 38%. Entonces, miren que él aquí a través del tiempo me va mencionando qué es lo que ha pasado. Entonces dice, si esa producción o esa situación problema en el 2000 fue esta, había un 75%,
de esa disminución en la producción, pero en el año 2010 esa producción se repitió, pero miren que el porcentaje no era tan alto como en este año 2000. Y dice que de igual forma, aunque el Estado inició una campaña para superar esta situación problema en el año 2012 con la aparición de corrientes del Niño, o sea, algo climático, un cambio climático, afectó nuevamente a los agricultores general, perdiendo casi el 70% de sus empleos. Entonces miren que ellos ahí en esa línea de tiempo me mencionan qué ha pasado con ese problema. Ah, sí, ese problema siempre ha estado allí, de la producción de café. Unos años estuvo más alto, otros años se disminuyó porque el gobierno hizo campañas, educó a ciertas personas que estaban allí trabajando en esas fábricas de café, pero en el 2012 esa situación se mantuvo. ¿Por qué? Porque pasó un problema ambiental que afectó otra vez esa producción de café y se perdió casi el 70% del café que estaba sembrado. Entonces, aquí a través del tiempo y con porcentajes me explica qué ha pasado con esa situación problema a través de ese tiempo. Y la última parte sería la proyección del problema. Entonces, en este punto es, ¿qué pasa si el problema continúa igual? En muchas ocasiones, de todos los temas no van a haber proyecciones. En lo que es de temas ambientales, siempre hay como las proyecciones de que, bueno, ¿qué pasa si las fábricas siguen emitiendo los mismos gases o la misma cantidad de gases de efecto invernadero? ¿Qué pasará en el año 2030 con la temperatura, con el agua? Y hay estimaciones y proyecciones de qué puede pasar ese año en el planeta Tierra. No todos los temas tienen esas proyecciones. Entonces, en el caso de yo no encontrar información en Internet que me hable de esas proyecciones, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Tengo dos tipos de información que están ahí anteriormente. La primera es que conozco cuál es la situación actual y pues tengo los datos ahí de esa situación actual. La segunda es que tengo también un comportamiento a través del tiempo de esos datos. Entonces, si yo tengo un comportamiento de la situación actual y lo que ha pasado a través del tiempo, entonces voy a poder tal vez establecer una estimación de qué puede pasar si el problema continúa en esa empresa, si no solucionan ese problema en el tiempo que puede pasar. Se puede disminuir la producción, la fábrica puede ir a quiebra, se puede retrasar los procesos de producción, o sea, puedo mencionar cualquier cosa que pueda pasar si no solucionan ese problema o lo mitigan o lo disminuyen. Y esa es la manera correcta de hacer como esa proyección. Este es el ejemplo, dice, según el informe del Plan Nacional 2021 y el informe realizado por la Cámara de Comercio del 2018, concuerdan que entre las debilidades del sector agrícola está considerado el café como un producto que seguirá descendiendo tanto en la calidad como en producción, generando pérdidas millonarias de más de 30 millones de soles, como le dije, es una investigación del Perú por año. De igual modo, el plan regional al 2018 como situación problemática de mayor envergadura considera la desaceleración de la producción de café a un 48% por año, lo cual se proyecta el aumento de la pobreza de las familias que se dedican a cosechar este producto. Entonces miren que ellos aquí hacen una proyección, encontraron información que ya estaba publicada donde dice que la situación con el café en Perú a este año 2021 va a ser igual. O sea, van a tener debilidades, no van a poder producir la cantidad que necesitan, no van a poder procesar la materia prima que necesitan y que van a perder millonarios, dicen ahí 30 millones de soles, no sé, convertido a pesos colombianos cuánto será, pero me menciona también qué es eso, que a este 2021 va a seguir esa situación de la misma manera. Pérdidas económicas, pérdida de producto y disminución, pues obviamente en los empleos que van a generar. Y luego aquí en la segunda parte dice que pues en el 2018 también encontraron información que estaba publicada que indicaba que por año esa desaceleración en la producción de café se va a disminuir a un 48%. Entonces cada año va a pasar esto y es lo que está ahí como proyectado y que eso va a hacer que se aumente la pobreza en las familias. Entonces ellos aquí hicieron una proyección de qué puede pasar con esa situación, problema si no se mejora. Ocasiona pobreza, ocasiona que el producto se dañe, que no se pueda producir la cantidad que se requiere,
que se generen pérdidas económicas, como lo mencionan allí. Entonces, esa es la manera como correcta. Esto es una metodología que se utiliza para poder establecer de mejor manera esos 3 puntos que les hablé de ese planteamiento del problema: descripción, curso histórico y la proyección. Entonces aquí lo que hago normalmente es como copiar la información que encuentro en internet, la pego aquí y la pego acá, y si no encuentro información de proyección que esté publicada, entonces ya con la información que yo lea en este punto de la descripción del problema y en el curso histórico temporal del problema, me queda más fácil realizar la proyección. Como les digo, esta matriz es una metodología, no quiere decir que en ese proyecto yo copie y pegue esa matriz y la ponga allí. O sea, no va de esta manera, van a ir los párrafos por cada uno de los títulos, simplemente es una metodología para trabajar de una manera más ordenada, que no se me olvide incluir ninguno de los títulos y ninguna de la información que Profe, necesito para plantear ese problema. Dime. o sea que si yo, digamos, ya tengo lo que es descripción del problema y curso histórico temporal del problema, digamos, he encontrado información de ello, pero ya para la proyección del problema, digamos que no encuentre información, entonces ahí como usted dice, según lo que uno ha leído, ya uno ya puede escribir eso ya con palabras de uno. Sí, claro, ahí puedes escribir con tus palabras, pero debes mencionar o información, o sea, pasada de esta descripción del problema y el curso histórico temporal. Entonces tú aquí en esa proyección puedes poner, como se menciona en el curso histórico temporal, a través de, no sé, del tiempo, se midió que ese problema año a año iba a aumentar en un 48%. Entonces, debido a eso, para este año 2021 o los próximos 5 años, si no se mejora la situación problema, entonces el aumento puede seguir al mismo porcentaje o se puede aumentar ese porcentaje. Entonces, sí lo puedes hacer de esa manera con tus palabras, con tus argumentos, pero debes recordar de dónde trajiste esa información, ¿listo? Entonces dices, no, Ok, según el profe. autor o según lo que se leyó y se mencionó en el curso histórico temporal de estos autores, esa situación problema, si no se mejora, dentro de 5 años se va a aumentar en un 10, en un 15, en un 20, va a seguir igual, bueno, depende de la información que tengas, pero si lo argumentas con tus palabras. Y ya, ese es como el último punto, y ya luego aquí está la hipótesis, que es lo que ya les expliqué, es lo mismo el artículo científico, los objetivos es lo mismo, en general, específico, está la justificación, o sea, todo lo demás es lo mismo, lo que difiere es justo en ese planteamiento del problema, o sea, es de manera más detallada, donde se ubican 3 tiempos. Primero, lo que está pasando en la actualidad y es lo que yo voy a mejorar. Segundo, lo que ha pasado a través del tiempo. Y tercero, qué puede pasar años más adelante si no se mejora esa situación. Y ya lo demás, pues es lo mismo, la hipótesis, las soluciones y los objetivos. ¿Es claro esta parte de ese planteamiento del problema para proyectos? ¿Tienen alguna duda? Sí, profe. Bueno, entonces, ya eso es como lo que había visto con los demás chicos. Ustedes pues todavía recordaban algo, Heiler no lo había visto. Ya con esto ustedes quedan ahí ya